Hola, hola. Buenos días, Narciso. Buenos días, Edgar. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ya están listos? Ya, creo que ya. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo van? Todo muy bien hasta ahora, fíjate, muchas gracias. Y qué bueno que ya están listos, ya se llegó el día. Pues sí, ¿verdad? No hay de otra ya. Narciso, buen día. ¿Sí me escucha? Grecia, Mande. acaban de mandar un mensaje de la doctora Julieta que no le aparecen los iconos para el audio y el video. Ah, ok, habrá que ser la panelista entonces. El Sebio, por favor, ¿la puede hacer panelista? Es que yo no puedo, no soy host. Ya estoy. Muchas gracias. Ay, qué bueno que leyeron mi mensaje. Quien haya sido el ángel de la guarda, una señorita. Muchas gracias. De nada.
Se vio, nomás para avisarles que Narciso está teniendo problemas de audio. Al parecer no está escuchándonos a nadie. Ok, ya estamos listos, ¿sí? Ay, ya se escucha. Hola, muy buenos días. Buenos días, Narciso. Qué bueno que ya se pudo escuchar. Gracias. Doctora Julieta Fierro, qué gusto saludarle también. Igualmente, qué emoción. Hola, Narciso, ¿qué tal? Edgar, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto igual. Gracias, mi amigo Cali. Caballero, ¿cómo está usted? Mira, dicen tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Así es. Qué gusto escucharles. Igualmente, ¿cómo has estado? ¿Qué tienes ahí? Ay, una medusa, qué linda. Pero en realidad es una obra de arte porque es una artesanía en cristal, Ujú. pero la fidelidad del modelo, la forma, figura y estilo, pues es casi como una de veras, ¿no? Pero parte de lo que utilizamos para divulgación de la ciencia, el arte. Entonces, es una maravilla, es una de mis estrellas. Qué linda está. Gracias por compartirla.
Al contrario, y luego si le ponemos... Ya se imaginarán en las conferencias en vivo, ¿no? No, se deben emocionar muchísimo. ¿Me escucho? Pero no, adelante, adelante. Esto es mientras empezamos. Sí, Lisa. Ok. Buenos días. Hoy, miércoles 11 de noviembre, toca la sesión de conversación que consistirá en realizar preguntas abiertas a los investigadores presentes y escuchar sus respuestas. En promedio, se discutirán las respuestas de los investigadores en 8 minutos por pregunta y se dará de 1 a 2 minutos al público para realizar preguntas. Al final de la sesión, se pedirá a alguno o varios de los participantes dar una conclusión acerca de lo que se platicó. A los participantes les recuerdo que en cualquier momento pueden alzar la mano o realizar preguntas mediante el chat. Así es, hoy nos toca con estos invitados una sesión de conversación que básicamente es una sesión de debate, hora de conversación, una charla en donde no se van a limitar a un tiempo o a turnos, sino que vamos a interactuar el público junto con nuestros invitados. Excelente. No puedo cambiarla, ahí está. Ok, tenemos presente a la doctora Julieta Fierro Gosman. Es originaria de la Ciudad de México, egresó de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como profesora de la Facultad de Ciencias. Se dedica a la divulgación de la ciencia y ha trabajado para exposiciones en museos. Ha publicado más de 40 libros, donde 23 de ellos son de divulgación científica. Ha participado en programas de radio y televisión y diseña talleres de ciencia y dicta conferencias. Siguiente tenemos a Narciso Navarro Gómez. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de Sonora. Actualmente es el coordinador operativo y administrativo del programa de divulgación y difusión científica tecnológica en la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora. También tenemos por acá a Carlos González Sánchez, es biólogo egresado de la Universidad de Sonora, actualmente es director editorial de la revista Churea. Y por último, tenemos a Edgar Santiago Botl Villalobos, es ingeniero en biotecnología por parte del Tecnológico de Monterrey, en Campus Querétaro, y se dedica a la divulgación por medio de las redes sociales. Vamos a iniciar la sección de preguntas. Adelante, Denise. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? La primera pregunta es, ¿por qué es importante hacer divulgación científica? ¿Quién gusta iniciar? Al igual recuerden que el público puede mandar las preguntas en la sesión de Q&A. Yo propongo a la doctora Julieta que inicie. El micrófono, doctora, tu micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Narciso, qué alegría. Pues antes que nada, me encanta estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con estos colegas en el panel y por supuesto estar con ustedes y tratar de responder estas preguntas que son realmente importantes. Yo trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y si tienen dudas, mi correo es sencillo, es julieta@astro.unam.mx. Lo repito, julieta@astro.unam.mx. Y si me escriben, les puedo dar el número de mi página, que es una lata, pero ahí hay un curso de astronomía básica, libros, en fin, un montón de cosas. Bueno, ¿por qué es importante divulgar la ciencia?
Bueno, en primer lugar, porque todos tenemos curiosidad. Queremos entender, queremos saber, queremos entusiasmarnos con la naturaleza, cómo funciona. Queremos saber si la Tierra va a vivir por siempre, si hay extraterrestres, si las vacunas van a funcionar. Así es que es muy importante divulgar la ciencia para saciar la curiosidad de las personas. Y si las personas nos hacen una pregunta a la que no tenemos respuesta, pues es lo máximo. Por esto quiere decir que esa persona que hizo esa gran pregunta tiene mente de científico. Y justamente es a las personas que tenemos que apoyar para que se dediquen a la ciencia y desarrollen esta facultad de hacerse preguntas. Ahora ustedes dirán por qué un país pobre tiene que dedicar recursos a la ciencia. Pues fíjense que la ciencia produce tecnología, es decir, para conocer las cosas que quiere saber, pues tiene que construir instrumentos, programas de inteligencia artificial, en fin, muchas cosas, robots, máquinas nuevas. Y cuando logramos los científicos conjuntarnos con los industriales pueden transformar ese conocimiento en bienes de innovación útiles para toda la sociedad. Por ejemplo, los celulares pues son el fruto de décadas de investigación en nuevos materiales, memorias, cámaras para ver con intensidades muy bajas de luz, posicionadores globales, y gracias a eso tenemos estos objetos que son relativamente baratos, de libre acceso y que usan muy poquita energía. Y la ciencia considera que pues, la humanidad está destruyendo el planeta y una manera de dejar de saquear de manera tan terrible al planeta, pues producir objetos de innovación multifuncionales. Adelante. Bueno, creo yo también que es importante ahí mencionar que la ciencia es para todos, ¿no? La mayoría de lo que se genera en ciencia debería de ser para todo público. Y la forma de llegar a ese público es la divulgación de la ciencia. Porque se pueden escribir miles y miles y miles de artículos científicos, pero si esa ciencia no llega a la gente de piso, al público en general, es información que está solamente ahí, que a lo mejor es usada por unas cuantas personas, pero no llega al conocimiento colectivo, que al fin de cuentas yo creo que es una de las finalidades de la ciencia. Un conocimiento colectivo, una generación de conocimiento que puede ser utilizada por todos. Y ese es el trabajo de la divulgación de la ciencia. Tomar esa información súper compleja que se está generando por parte de los científicos y ponerla a un nivel que cualquiera pueda entenderlo. Yo creo que ahí está su importancia. Es la forma de transformar esos datos duros, esas tablas, esos miles y miles de páginas de papers en conocimiento que la gente pueda digerir de una manera sencilla. Bueno, adelante, César. Perdón, bueno, yo concuerdo completamente con lo que dicen doctora Julieta y Carlos. Igual, qué gusto poder compartir el panel con ustedes. Creo que algo que también es muy importante es mostrar la época en la que estamos viviendo, en donde la desinformación o la información de mala calidad se propaga a velocidades a las que nunca habíamos podido como observar. Hoy una noticia falsa, pues, sabemos que puede ser viral en cuestión de minutos. Y creo que es importante que la ciencia y toda esta parte de pues, lo que está investigado y lo que podemos decir que es probado más bien, poderle dar ese boost para que también poder hacerlo viral, que la gente, como decía Carlos, de todo el mundo pueda enterarse de lo que se está haciendo en la ciencia, ¿no? O sea,
con las vacunas, con todo en general. Y eso es como, yo creo que la razón por la que yo siento que la divulgación es más importante hoy que nunca, pues. Bueno, en mi particular visión, ¿verdad? Aquí lo interesante, yo siempre trato de ir un poco en contra de lo normal, porque cuando me mandan la primera pregunta, que es ¿por qué es importante hacer divulgación científica? Yo volteo la pregunta y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué considerar que no es importante hacer la divulgación científica? Entonces eso nos manda a una pregunta muy filosófica. No es una pregunta en la que nos va a alcanzar el tiempo para tratar de definir y llegar a un acuerdo del por qué es importante hacer divulgación científica. Entonces, siempre tratando de buscar escenarios, porque estamos coincidiendo con ustedes esta mañana de manera muy honrosa para mí, con gente de ciencia, pues ciencia básica, ciencias biológicas, de la salud, gente que tiene toda una gran trayectoria y que esta mañana compartiendo con ustedes, auditorio, estas experiencias. Bueno, yo creo que además de importante hacer divulgación de la ciencia, es muy interesante y muy satisfactorio para quienes estamos en este campo, ya que hablar de ciencia, hablar de conocimiento, hablar de investigación, hablar con las personas que han revolucionado el mundo de la innovación, la tecnología, porque es muy satisfactorio para quien la hace, pero también para quien la recibe. Esto coincidiendo con los tres amigos ponentes, compañeros que nos dicen el acercar la ciencia, el socializar la ciencia, porque de una u otra manera ustedes ya tienen la oportunidad de conocer el concepto de divulgación científica. Incluso en esta era, en los últimos años, 5, 7, 8 años, ya podemos ver cómo a niños de educación básica, primaria, secundaria, a ustedes estudiantes que nos acompañan en este congreso, ya les dejaron investigar sobre qué es la divulgación de la ciencia, qué materiales tenemos en México, en América Latina, en el mundo, sobre divulgación científica, escrita, en redes, en popularización social de la ciencia, en museos científicos, en museos de divulgación. Entonces, ¿por qué es importante hacer divulgación científica? Porque también se ha institucionalizado de manera oficial su reconocimiento como una actividad. Para ello, están marcados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, ya los estatutos para que los científicos, las científicas, hagan la divulgación de la ciencia, hagan la extensión de su conocimiento más allá de su campo de investigación académico a nivel licenciaturas, posgrados, especialidades. Entonces, yo creo que esta parte de por qué es importante hacer divulgación de la ciencia, porque creo que estamos cumpliendo con esos objetivos implícitos de este campo, que es identificar, motivar, incentivar las vocaciones científicas, esos tabús que decían antes, oye, ¿qué quieres estudiar? Quiero estudiar física. ¿Pero cómo física? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Bueno, es que quiero estudiar química. Los matices, esos históricos que le decían, los químicos pues están muy ligados a la esotería porque hacen magia. Yo creo que este esclarecimiento de la divulgación de la ciencia nos ha dado ese crecimiento, ese desarrollo como sociedad, porque gracias a la divulgación científica, la comunidad científica ha volteado a mirar la importancia de esa socialización del conocimiento y participa de manera activa con sus recursos didácticos y humanos.
porque la sonrisa de quien mira la luna por un telescopio por primera vez al lado de un astrónomo, o interactúa con una especie animal, planta, microorganismo, celular, al lado de un biólogo, por ejemplo. Como dijo el comercial, bueno, no tiene precio, ¿no? Entonces, con una estrellita de mar, con un fósil que vivió hace, una especie que vivió hace 500, 600 millones de años, y que podemos conocer esa historia de la vida, la evolución de nuestro planeta a través de estos materiales, yo creo que es lo que nos hace muy especiales a los que nos dedicamos también a hacer divulgación de la ciencia y considerarla una bandera por la importancia que tiene en el desarrollo de nuestra sociedad, en el desarrollo de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros perfiles vocacionales. Y bueno, prueba de eso es que muchos de ustedes seguramente en alguna ocasión coincidieron en algún evento de divulgación científica, en un parque, en una biblioteca, en su salón de clase, en estos lugares donde regularmente miramos un espacio, un escenario propicio para hacer estas actividades. Así que no es fácil responder esta pregunta ni de corto tiempo, por lo que, bueno, yo hasta aquí dejaría esta participación esta mañana con esta pregunta. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Pasaremos con la segunda pregunta. ¿Le pueden dar siguiente, por favor? ¿Qué medios utilizan ustedes como divulgador de la ciencia? Doctora Julieta, por favor. Con todo gusto. Pues yo pienso que dado que cada persona es distinta, entre más métodos utilicemos para divulgar la ciencia y de maneras más diversas, lograremos nuestro objetivo, que es nada más y nada menos que el arte de comunicar el conocimiento científico. Es decir, hay personas que son muy serias, prefieren enterarse de las cosas leyendo, así es que se necesita una diversidad de medios escritos para divulgar la ciencia. Hay otras personas que son más auditivas, prefieren la radio o en estos casos los medios telemáticos para hacerse del conocimiento científico. Otras personas les gusta hacer, así es que es ideal que tengan acceso a talleres de ciencia, que puedan construir robots, o hacer observaciones con microscopios. Y otras personas les encantan los museos porque pueden ir en equipo, además se divierten de estar con otras personas, de comentar y pueden ver exhibiciones. Estos son solo unos cuantos ejemplos de experiencias. Narciso hablaba de ver por telescopios, que también es una experiencia maravillosa. Es decir, yo creo que la riqueza está en la diversidad. Y en mi caso particular, pues he tratado de involucrarme, dado que soy ya una persona mayor y he podido hacer esto durante muchos años, en todos los medios posibles. Medios masivos, medios presenciales, en fin, a mayor diversidad, mi opinión es que hay más éxito. Doctora, de parte del público hay una pregunta. Sí. Dice, ¿cuáles fueron sus estrategias iniciales para la divulgación científica y cómo han cambiado? Pues mira, yo siempre he tratado de pensar en el otro, más que tratar de convencer a las personas que les guste lo que a mí me gusta. Trato de pensar en la otra persona antes de involucrarme en un ejercicio de divulgación. Y dependiendo de la persona o del grupo de personas, adecuar la presentación a esto. Algo en lo que he cambiado mucho es que en un inicio, cuando daba conferencias, pues hacía demostraciones. Pero rápidamente me di cuenta que eso parecía un mago que hace cosas como mágicas y todo el mundo se sorprende.
Así es que poco a poco lo que he hecho es, cuando doy conferencias presenciales, invitar a las personas a que hagan las demostraciones. Incluso cuando bailaba yo y tenía mis diferentes grupos de bailarinas de mambo y de ballet clásico, pues las bailarinas eran las que se acercaban al público y ahí con el público hacían las demostraciones. Y cuando una persona que de casualidad está en un evento científico y logra hacer una demostración sorprendente donde le queda clarísimo la elegancia de la ciencia, su simplicidad, la manera lógica en que funciona, pues verdaderamente se queda deslumbrada y es una experiencia que jamás se le olvidará. Se dedique no a la ciencia, se dedique o no a aplicar la ciencia, al menos una experiencia agradable hace pues que no aborrezca la ciencia, como sucede con tantas personas que desafortunadamente aprenden ciencia o no la aprenden con la educación básica y las matemáticas son memorísticas y la física es anticuada, en lugar de ver a la ciencia como un proceso lógico que no es necesario memorizar, sino simplemente entender. Carlos, por favor. Bueno, nosotros como revista utilizamos medios digitales. Imprimir para nosotros siempre ha sido una discusión de, ¿deberíamos imprimir nuestra revista o no deberíamos imprimirla? Nos gusta el medio digital y siento que de momento al público al que queremos llegar es mucho más fácil llegarle por un medio digital porque no tenemos la capacidad de estar mandando revistas a todo el país, por ejemplo, que sí nos da esa oportunidad de tener nuestra revista digital. Así que utilizamos medios digitales. Aparte de esos medios digitales, nos concentramos también en redes sociales, mantener ahí activos nuestras cuentas de Instagram, de Twitter y de Facebook, pero principalmente medios digitales, aunque siento yo que también es muy necesaria esa visita al parque para hablar con la gente. Todavía es algo que se necesita hacer porque todavía hay mucha gente que no usa computadoras o que tiene otro punto de vista. Y como mencionaba la doctora Julieta, es importante eso de pensar qué le gustaría a la persona a la que yo le quiero llegar, ponerse en sus zapatos y tratar de buscar otros medios, ser lo más creativo posible para poder llegar a esos medios. Vivimos en una época en la que la tecnología está avanzando un chorro y hay un montón de cosas que se pueden hacer y ya depende qué tan creativo seas. Edgar. Pues justamente como dicen la doctora Fierro y licenciado Carlos, siento que justo tiene que haber, que la ciencia la debemos divulgar por todos los medios que podamos tener y de todas las maneras que se pueda tener acceso, porque pues justamente hay públicos de todas las edades, de todas las edades y de diferentes como antecedentes, pero específicamente yo empecé a divulgar ciencia en Instagram, que es la red social que manejo para mi página. Y la razón por la que empecé fue justamente porque mientras era estudiante, pues poco a poco fui siguiendo este tipo de cuentas y fue algo que como me gusta y que me gustaba la interacción que puede tener con las personas. Y siento que es algo que las redes sociales que nos han dado y que nos han enriquecido esta parte de divulgación, no solo de ciencia, sino como de distintas cosas, la posibilidad de interactuar con tu público, la posibilidad de que una persona, ya sea en Argentina, en Chile, en México, te pueda mandar una pregunta y tú la puedas contestar al minuto, que puedas difundir toda esta información de manera que sea también como bonita, estéticamente como agradable y al mismo tiempo informativa. Siento que fue algo que a mí como estudiante me atrajo mucho y que cuando empecé a hacer la divulgación fue algo que yo traté como de
de poner como target, hacer divulgación como a mí me gustaba verla, que creo que es un poco diferente a lo que habían dicho mis compañeros, pero a fin de cuentas, pues estoy pensando en el yo de la carrera, ¿no? En la gente pues que tenía un Insta y que además de ver fotos bonitas de paisajes les gustaba de repente leer, no sé, un paper súper sintetizado en su cuenta de Instagram. Entonces yo ese es el medio que utilizo y más o menos la razón por la que empecé a hacerlo así. Edgar, hay una pregunta por parte del público de Margarita Vega Navarro. ¿Nos puedes contar más sobre la experiencia que has encontrado en tu blog al comunicar ciencia? ¿Cuáles son las necesidades que ves en la población? Híjole, han sido demasiadas experiencias, pero algo que yo encuentro que no esperaba era la aceptación tan rápida que tuvo el blog y toda la curiosidad que nació de todos los temas que iba presentando. O sea, la verdad nunca pensé que yo hablando de modificación genética y elaboración de transgénicos pudiera tener a 100 personas preguntándome más al respecto y cosas que son como gente que no está en el campo, que sí está en el campo y que quieren saber más. Yo creo que algo que ha sido muy enriquecedor para mí es ver que el interés existe y que pues, además lleva una responsabilidad súper grande tener esta parte de divulgación de ciencia porque pues a fin de cuentas estás con la bandera de que tienes un respaldo científico y tienes una responsabilidad de saber distinguir qué es lo que sí sabes y qué es lo que no sabes y también como te digo, pues tratar de siempre entender el otro lado de quién está viendo tu divulgación para poder tener una comunicación más efectiva. Narciso. Bueno, yo creo que en este punto somos muy coincidentes también en la diversidad de actividades que realizamos, ya que los medios que utilizamos son medios de comunicación, al tener entrevistas, son televisión, son redes sociales en las que tratamos de estar muy activos con contenidos interesantes también. Si yo te preguntara a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás mirando, ¿cuál fue tu último post en Facebook, en Instagram, cuál fue tu último video que subiste a YouTube? ¿Cuál fue tu último perfil que publicaste de WhatsApp? Entonces, pues sería interesante ver qué tanto aportas también o utilizas estos canales para hacer divulgación de la ciencia. Yo creo que lo que son conferencias, charlas, exposiciones, aquí por ejemplo, frente a mi computadora tengo materiales que regularmente utilizo, cristales como este que es una florita, este cristal tan grande que es de un cuarzo interesante y que cuando nosotros hacemos el uso recurrente de estos materiales, ¿cómo utilizo o qué medios utilizo? Utilizo un tubo de cartón, de servilleta, precisamente para explicar con una lámpara cómo se comporta la luz en el modo amplio y cómo a través se hace un láser, por ejemplo, cómo se comporta, cómo generamos nosotros interacción a través de materiales, de exposiciones, cómo tenemos que aprovechar lo que tenemos a la mano, porque al final de cuentas siempre seremos un medio nosotros mismos miren mi taza, esta la compré en Universum,
genial. Nosotros somos un modelo de divulgación científica en cada paso, en cada momento. Al organizar una conferencia, un taller, promover los concursos, en el caso del concurso Leamos la Ciencia para Todos, doctora Julieta, tienes libros ahí publicados, y que a final de cuentas, el estar presentes o de manera virtual, acomodándonos a esta nueva normalidad, vamos a llamarle, pues es algo muy interesante, porque una conferencia no deja de ser interesante si es presencial o es virtual, porque el compartir conocimiento, el socializar conocimiento, bueno, nos da esa riqueza, nos enseña algo nuevo, nos atrapa a través de modelos, a través de prototipos. Y si para ti, estudiante de biología, que nos acompaña esta mañana y nos dice, ese es un bivalvo, sí, exactamente, pero enséñaselo a la secundaria. Explícale el modelo matemático de Fibonacci. Coméntale cómo la naturaleza se manifiesta en conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros hacer más atractivo? Ahorita se lo comentaban a Edgar sobre la parte el sector de secundaria. Esa efervescencia que tienen esa comunidad estudiantil en esta etapa por ser muy jóvenes, por querer aprender todo, por tantas preguntas. Bueno, hay que maravillarlos, hay que sorprenderlos, hay que mostrarles los prototipos que tenemos. Este es de los últimos prototipos que tengo. Es un Levitron. Entonces, ¿cómo nosotros con un modelo interesante podemos atrapar ese mundo de conocimiento? ¿Cómo tenemos nosotros que recurrir a prototipos? ¿Cómo tenemos nosotros que hacer uso nosotros mismos de la tecnología, de las plataformas digitales? ¿Cómo tenemos que acercarnos a través de publicaciones, como dice Carlos, como a través de redes sociales, como dice Edgar, como con la experiencia de la doctora Julieta Fierro y de toda esa comunidad científica que día a día nos enseña a acercarnos con una estrategia? No hay una fórmula ni exacta ni particular de cómo hacer divulgación de la ciencia. Tenemos que explotar nuestras habilidades. Ahorita más adelante vamos a comentar más sobre este punto, pero esos medios que utilizamos, bueno, utiliza tus habilidades. Si tú eres bueno para hacer una escultura de un modelo, de un anfibio, proyéctalo. Si eres bueno para dibujar, si eres bueno para escribir. Entonces, los medios que utilizamos, pues realmente son los que tenemos al alcance de la mano, los que buscamos, los que provocamos. Particularmente, bueno, tenemos programas de radio aquí en la Universidad de Sonora, en Radio Universidad. Yo te pregunto, ¿escuchas Radio Universidad? ¿Escuchas noticias de ciencia? ¿Buscas contenidos científicos que no sean de biología exclusivamente? Entonces, esto es una estrategia precisamente de voltear a ver otras áreas de la ciencia, ver qué se está moviendo, cómo adaptamos lo que tenemos y cómo lo proyectamos. El medio seguramente lo vas a definir tú, vas a definir tu característica, vas a definir tus habilidades, y yo creo que esto es lo que se le suma a la divulgación de la ciencia, la particularidad y el modo de cada quien conforme vayamos desarrollando esta práctica. Gracias, Narciso. Hay una pregunta por parte del público para todos. Dice, ¿cómo podemos tener acceso a sus blogs, redes sociales o dónde hacen divulgación científica?
Pues, como les había dicho, si quieren contactarme, mi correo es julieta@astro.unam.mx. Mi cuenta de Twitter es @fierro con mayúscula, Gosman con mayúscula. Pero si me mandan un correo, yo les mando esta información, sobre todo la que está en mi página, donde hay, pues como decía yo, videos, libros, cursos, etcétera. Yo ya puse ahí ya puse yo en el chat mi blog de Insta, por si lo quieren seguir. Sí, yo me imagino que los encargados aquí del Cebio van a poner al final nuestras redes sociales o páginas, pero a nosotros nos pueden encontrar como Revista Shurea, lo ponen en Google y ahí sale nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro Facebook y la página donde se puede leer la revista, Revista Shurea. Sí, igual les comparto que tenemos el Facebook de divulgación científica USON, así como pues, las redes sociales particulares de Navarro Gómez en Twitter, en Facebook Narciso Navarro. Y bueno, es interesante siempre, y mi correo electrónico narciso.navarro@unison.mx. Y bueno, quien sabe que me manda un correo, pues corre el serio riesgo de que le responda casi lo pronto posible, ¿no? Es precisamente para tratar de abonarle de la mejor manera a las dudas, a los comentarios, a las actividades que nos propongan. Muchas gracias. Ahora pasaremos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales se han tenido que enfrentar al hacer divulgación científica? Doctora. Pues yo creo que el gran científico actual es la evaluación. O sea, muchos divulgadores de la ciencia veníamos del ámbito de la investigación o formábamos grupos con comunicadores para divulgar la ciencia, pero sentíamos que nuestra experiencia y nuestra narrativa propia era suficiente para decir que eso era divulgación de la ciencia de calidad. Pero creo que esto ha sido, pues al principio éramos tan poquitos divulgadores que pues así era la cosa. Pero ahora que ya hay un grupo importante de divulgadores de la ciencia, mi opinión es que hay que empezar a evaluar el trabajo de los divulgadores. Ya somos suficientes como para que asociaciones como la Somedicit y otras estén dispuestos a evaluar nuestro trabajo para garantizar que sea pertinente, que sea verídico, que por simplificar las cosas no estemos dando información falsa. Y creo que la única manera de fortalecer la actividad de la divulgación y que valga lo que sentimos que debe valer es si evaluamos. Ahora el Sistema Nacional de Investigadores va a incorporar entre las cosas que mida para los estímulos de los investigadores la comunicación y la apropiación pública de la ciencia. Así es que es sumamente importante que nosotros mandemos evaluar nuestro trabajo, porque no es suficiente que con mucho entusiasmo digamos yo hice esto y tengo muchos seguidores o me aplaudieron mucho, en fin, sino tenemos que garantizar la calidad. En este momento estoy involucrada en un proyecto de la UNESCO que se llama Educación para la Vida. Y de manera muy sencilla, de lo que se trata es que todos aprendamos a aprender algo con placer, con gusto alguna vez en nuestra vida. Por ejemplo, yo para ponerme la camiseta estoy tratando de aprender a tocar el piano, muy difícil, pero para templar el espíritu, pero tiene que ser con gusto. De tal suerte que a uno se le da el hábito de querer aprender toda la vida. Y una vez que logramos hacer esto, la idea de la UNESCO es aprovechar a la pandemia y cómo hemos aprendido a comunicarnos de otras maneras
para tener educación híbrida. Es decir, que tengamos derecho a la educación presencial, pero que podamos también tener acceso a la educación en línea. Un niño de primaria que no entendió lo que dijo el maestro puede acudir a otro, un muchacho de licenciatura que quiere tomar una materia que no se imparte en su universidad, lo puede hacer en línea, etc. Los adultos jóvenes van a tener que actualizarse siempre. Y los adultos un poco mayores van a tener que reinventarse porque ya el conocimiento ha cambiado total y absolutamente. Y por supuesto, los adultos mayores tenemos que tener acceso a la cultura. Y por supuesto que la divulgación de la ciencia forma una parte medular de este proyecto de la UNESCO de educación para la vida como derecho humano. Pero la única manera en que nuestros productos se subirán a estas plataformas internacionales es si están evaluados y son de calidad. De otra manera, le hacemos un favor malo a la divulgación de la ciencia, porque tenemos que garantizar la veracidad, la pertinencia del trabajo que hacemos. Bueno, si se puede, voy a tomar la palabra. Yo creo que aquí me gustaría comenzar diciendo que lo voy a poner así como en partes. Yo creo que una de las principales dificultades que tenemos las personas que hacemos divulgación de la ciencia es la falta de apoyo, que todavía la gente no consume divulgación de la ciencia y es difícil. Es difícil ganarse la vida de momento haciendo divulgación de la ciencia, especialmente si no estás trabajando para una institución educativa o para un centro de investigaciones. Salir de la universidad y tratar de vivir de la divulgación científica todavía es muy difícil, porque todavía la gente cree que, tú haces divulgación de la ciencia, ven y dame una plática a mi escuela, pero no te quieren pagar esa plática a la escuela, por ejemplo. Todavía es difícil que la gente diga, eso que tú estás haciendo y lo que le estás invirtiendo todo ese tiempo cuesta, porque tú para hacer todo el material que estás produciendo y que estás sacando, inviertes tiempo y inviertes dinero. Y todavía no hay esa cultura de decir, mira, tú estás haciendo esto y yo te voy a pagar por hacerlo eso. Y esa es una crítica que tiene todo el mundo. Yo he visto ahí posts de diseñadores y de músicos y de artistas, no solamente de científicos, que tienen ese problema. La gente todavía le cuesta pagar y la divulgación de la ciencia tiene ese problema. Todavía es difícil vivir de la divulgación de la ciencia. Y por ejemplo, en nuestro caso con la revista, todos tenemos otro trabajo y la revista es como un pasatiempo para nosotros. Y si hay que escoger entre, necesito el dinero para comer mañana o sacar la revista a tiempo, tenemos que cumplir con nuestras tareas laborales y sacar dinero para comer mañana. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido nosotros con la revista. Todavía no se paga. Otro de los retos que tenemos, especialmente viendo que nuestro público aquí son en la mayoría biólogos, todavía nuestra carrera como egresado de biología, nadie nos dijo que salir y hacer divulgación de la ciencia es una posibilidad. Desgraciadamente en la Unison, en el Dictus, como ejemplo claro, te enseñan a que tú tienes que terminar la carrera, entrar a una maestría, terminar un doctorado y entrar a un centro de investigaciones. Y la única otra opción que te presentan es, tú puedes dar clases.
y te dan una clase de enseñanza de la biología. Esas son las únicas dos opciones que te presentan en la carrera de biología como futuro. Cuando ahorita los centros de investigaciones y la mayoría de las universidades están sobresaturadas y conseguir un trabajo ahí es muy, muy difícil, no te presentan otras opciones de qué puedo hacer yo terminando la carrera. Y esta puede ser una muy buena opción para tener una oportunidad laboral, perdón. Que creo que no se le da la importancia que debería por parte de las instituciones académicas todavía, por lo menos en mi caso, como yo viví la licenciatura en biología, fue esa. Nadie me dijo que era una posibilidad y la empezamos a explorar por nuestra cuenta y estamos viendo que es difícil, no es imposible, pero falta todavía ese apoyo. Y yo creo que otro de los desafíos muy importantes que hay ahorita, como decía la doctora Julieta, es la veracidad de las cosas. Hay demasiadas noticias falsas dando vueltas por internet y cosas que parecen científicas que se están compartiendo y se están volviendo virales y están llegando a muchísima gente. No es información verídica y nadie la revisa y la gente tiene problemas todavía para discernir esa información y tratar de buscar las fuentes. La gente se cree lo primero que le cae y todavía ese es un problema muy, muy grande de la divulgación de la ciencia, la veracidad de lo que se está publicando. Hay una pregunta por parte del público. ¿Qué valores o cualidades piensan que es imprescindible poseer para ser divulgador científico de calidad? Yo creo que así de valores, ser ético, ¿no? Saber que lo que tú estás presentando es información verídica y que no lo estás haciendo solo por los likes o por los me gustas o por quererte volver famoso. La idea es ser fiel a tus creencias y ser honesto. Y la otra es ser creativo. La verdad, el mundo es para las personas creativas, creo yo. Gracias. Narciso. No, sigue Edgar, perdón. ¿Cuáles son los desafíos? Ha habido sin duda varios. Yo creo que lo que más me costó a mí para empezar fue pues, justamente empezar a hacerlo, porque convencerme a, no, si lo hago, no lo hago, nadie me va a pelar. Entonces, yo creo que algo importante es que si tú tienes conocimiento y estás en algún punto preguntándote si podrías hacerlo, sí puedes. Creo que es muy importante, como dice Carlos, la parte ética y que siempre seas lo más objetivo que puedas. Pero empezar creo que fue algo muy difícil y una vez que empecé, el reto más fuerte yo diría es que te topas con gente que no piensa igual que tú y que no está dispuesta a dialogar. Y más bien, no es que no piense igual que tú, sino que no se basa en evidencia, porque siempre, por lo menos en mi caso, pues siempre hablo de lo que está publicado, de las referencias, de todo lo que viene detrás. O sea, si llego a dar una opinión, siempre es una opinión fundamentada y siempre expongo como toda la evidencia detrás de todo lo que se publica. Pero justamente la parte de redes sociales, tanto lo bueno como lo malo, es la gran interacción que puede tener cualquier persona alrededor del mundo. Entonces, me ha tocado de todo, de recibir desde insultos hasta amenazas y pues sí, aunque me ha tocado también muchísima gente que me apoya, pues sí, de repente hay como que te espanta cuando hay como
ese rechazo hacia información que puede no ser agradable. Muchas veces la ciencia no es siempre agradable. Creo que lo hemos visto con la pandemia, que más nos gustaría decir a todos como, sí, esto se va a acabar pronto, pero pues la ciencia nos dice, a ver, es un proceso y tenemos que desarrollar una vacuna que va a tardar, o sea, no se va a hacer en 2 meses, ¿no? Que es mucho de lo que se pensaba al principio. La gente creía que una vacuna iba a estar rapidísimo, pero sin adentrarme más en el tema, creo que eso, como el ser, no atacado, pero como que haya discrepancia en la gente que no se quiere basar en las evidencias. Y eso ha sido como algo que me ha pegado a mí. ¿Terminaste, Edgar? Ah, sí, perdón. Ok, gracias. Narciso, por favor. Sí, gracias. Los retos y los desafíos que tenemos como profesionales, como personas al hacer divulgación de la ciencia, pues seguramente siempre consideraremos que los recursos destinados para hacer la divulgación de la ciencia son muy limitados. Creemos que debemos de tener la mejor computadora, debemos de tener el mejor equipamiento, debemos de tener así el dinero para la gasolina, como decía Carlos ahorita, de si voy a ir a una comunidad alejada, en la sierra, por ejemplo, pues, ¿de dónde va a salir ese dinero? A lo mejor de aquella institución, de aquel municipio, de mi bolsa. Muchas veces nos ha tocado poner el efectivo y luego reembolsar, o si no reembolsamos, pues ni modo. Entonces, pero realmente a mí me gustaría resaltar que de los desafíos que enfrentamos muy cotidianamente son también desafíos de actitud, porque tenemos apatía y desinterés por y para quien hacen la divulgación de la ciencia. A ustedes como estudiantes que nos acompañan en este sebio, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen divulgación científica por convicción propia? Esto sin que sean recompensados por su profe con un punto en la materia de, no sé, ¿cuántos de ustedes en el día a día en sus redes sociales comparten una noticia verídica, trascendental, interesante? En lugar de compartir, no tengo nada contra ningún tipo de música, no tengo nada en contra de ningún tipo de tema, pero hablemos particularmente de la ciencia. Tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, ¿cuál es tu interés o tu desinterés y apatía? Ese es un reto que enfrentamos muy cotidianamente. La otra es el reto de vergüenza o los pretextos. No sé hablar en público. Ay, no, mejor que lo haga él o que lo haga ella. No, profe, qué pena. No. Es que no sé dibujar, así como ella, así como él. Entonces, esos pretextos, esa vergüenza, realmente, pues, nos limita. Es un reto que sí tenemos que estar enfrentando día a día. La ignorancia misma es que no sé cómo se hace divulgación científica. Bueno, para eso hablaba de la institucionalización, ya que en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en la UNAM, pues hay diplomados, hay maestrías, cursos. Tenemos a personas expertas con trayectoria que son quienes marcan ese camino, quienes están dispuestos o quienes estamos dispuestos a apoyar, a colaborar, a asesorarte, a formarte en el campo de la divulgación científica. Entonces, que no sea un pretexto esa parte, una actitud de la ignorancia, la vergüenza, la apatía, pero sobre todo también la actitud de una soberbia, ¿no? Que no te marque a ti esa característica de
no, es que como yo soy un estudiante de ciencias, pues, ¿cómo voy a perder mi tiempo dando una conferencia para niñas o de preescolar, o de niños de primaria, secundaria o de prepa? Si yo ya soy universitario. Yo creo que la grandeza precisamente de un divulgador de la ciencia está en eso, en que está enfrentando esos retos, en el que está compartiendo con sus redes sociales, en el que está produciendo en medios de comunicación, en el que está en la interacción cotidiana, recurrente, no importa en qué nivel educativo. Será una gran experiencia, yo te aseguro, si te enfrentas a ese reto. Una experiencia que te va a dejar una enseñanza. Entonces, de los desafíos a los que te vas a enfrentar son esos. A que te hagan una pregunta que no puedas responder. A que te comprometan, a que te digan cuándo vas a regresar. A que tú mismo enfrentes a un público, de que esperes un auditorio lleno porque haces tus expectativas y de repente tengas a 1, a 2 o a 5 personas en ese auditorio o en esa sesión. Pero será igual de satisfactorio que si tienes a 200, a 500 en un auditorio. Entonces los desafíos que tenemos que enfrentar como divulgadores de la ciencia son esos: mostrar nuestra mejor actitud, nuestros mejores materiales, con la mejor información. Debemos de definir nuestro público. Hay que prepararse. Ese es otro de los desafíos. El prepararte para dar tu mejor presentación. Porque a final de cuentas, el mensaje que dejes en esa sesión, en ese post, en esa publicación, es lo que va a marcar o no, posiblemente, esa vida, a ese niño, a esa niña, a ese joven, a esa joven de prepa. Entonces, tenemos un gran compromiso, tenemos muchos desafíos en el día a día, en la interacción, en la visita, en el desarrollo, en los materiales. No son pocos ni son fáciles todos esos desafíos, pero hay que trabajar con ello. Hay que trabajar en coordinación con nosotros mismos, como comunidad de divulgadores. Hay que trabajar con la comunidad científica. Hay que trabajar con la comunidad educativa y la comunidad social. Entonces hay que hacer todo este engranaje para desarrollar, para enfrentar, pero sobre todo, concluir con éxito esos desafíos. Gracias. Antes de seguir, hay una pregunta para la doctora Julieta Fierro. ¿Cómo describiría el desarrollo de la divulgación de la ciencia y del pensamiento crítico en México? ¿Estamos avanzando o estamos en un punto estático? ¿Cómo cree que se pudiera profesionalizar aún más el trabajo de divulgador en las distintas instituciones o de manera autónoma? Pues mira, no, gracias por la pregunta, no tengo datos duros al respecto. Alguna vez, cuando era directora de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, traté de hacer una estadística de cuál era el estado de arte en la divulgación en México, cuáles eran las mejores prácticas docentes, pero nunca se concluyó este estudio, así es que yo creo que nadie lo sabe. Lo que yo sí percibo es que ahora hay un grupo grande de investigadores y de divulgadores, y que los centros de investigación se han dado cuenta que es muy importante divulgar el conocimiento, no solo para enriquecer la vida cultural de sus comunidades, sino también para vincular la ciencia con la industria. Así es que yo sé que hay más, y además sé que, al menos como les decía, CONACYT ya piensa reconocer el trabajo de la divulgación, y por eso es tan importante profesionalizar esta carrera. Como decía Narciso, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia tiene diplomados, hay cursos presenciales en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, hay una maestría y un doctorado, y por supuesto hay múltiples doctorados y maestrías en divulgación de la ciencia en otras naciones. En Europa hay sitios espléndidos.
Así es que sí se puede hacer de esto una profesión. Yo quisiera comentar dos cosas que mencionaron tanto Edgar como Narciso. Edgar mencionó el problema de las falsas noticias. En mi experiencia no hay nada que podamos hacer para evitarlas. Lo único que podemos hacer es ofrecer la otra mirada. Se han hecho estudios en museos de ciencia, por ejemplo, exposiciones sobre la evolución, y cuando a una persona le preguntan en la exposición cómo surgió el hombre, pues sí se habla de la evolución y etcétera. Pero si a la salida alguna persona religiosa le pregunta que cómo surgió el hombre, dice que Dios lo hizo. Es decir, las personas se pueden manejar con las dos visiones del mundo simultáneamente. Y yo creo que nosotros no vamos a convencer a quienes inventen noticias falsas o quienes las quieran seguir, como los remedios mágicos. Tú hablabas del problema del COVID ahora. Bueno, la gente que cree que una hierbita la va a curar, pues es lo que cree. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer la otra visión de las maneras más efectivas posibles. También quisiera comentar lo que dijo Narciso de cuando no conocemos la pregunta, no sabemos la contestación a una pregunta. Pues yo creo que cuando eso nos sucede tenemos que aprovechar el momento y decirle a esa persona, yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero tú tienes mente de científico. Síguete haciendo preguntas y ojalá siempre te las hagas, porque la ciencia no avanza con las preguntas que tienen respuesta, sino las que no tienen respuesta. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Listo. ¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha marcado como divulgador de la ciencia? Doctora, por favor. Sí, cómo no. Pues recuerdo que cuando estábamos construyendo el Museo Universum, hicimos pruebas de nuestros experimentos y los llevábamos al metro porque era ideal, ahí pasan miles de personas cada día y hay espacios, hay vestíbulos muy amplios, en particular en el metro La Raza. Y por ejemplo, cuando iba a haber un eclipse, pues llevamos ojos de animal para disecarlos y ver cómo la retina se inflamaba si uno miraba al sol sin protección. Pero en este grupo de experiencias recuerdo que hice una cama de clavos, así con los clavos individuales, pesaba muchísimo, se ve que debería haberme acercado a un diseñador industrial en lugar de hacerla caseramente, pero me la llevé a una estación de metro, iba seccionada porque pesaba muchísimo. Y me ponía ahí con los globitos a romperlos y para ver que estaban bien filosos los clavos, que lo estaban. Y después, pues que las personas se acostaran ahí arriba y vieran que se distribuía la presión y se podían acostar perfectamente cual fakir. Y bueno, muchas personas iban, sacaban fotos, etcétera. Pero una vez se acercó una señora así con su delantal y sus bolsas del mandado y yo le dije, acérquese, y le expliqué cómo, y ella le daba mucha timidez y le decía, no se preocupe, aquí no se equivoca uno, aquí es cosa de probar, en fin. Y ya ella rompió los globos, se acostó en la cama, se quedó sorprendida. Pero al día siguiente esa señora regresó con sus niños y ella le explicó a sus hijos cómo funcionaba la cama de clavos. Y eso es justamente lo que yo pienso que es importante, fascinar a una persona a tal grado con el conocimiento científico que lo quiera diseminar con quienes más quieren. Siguiente, por favor. A ver. Yo creo que las experiencias que más me han marcado me tocó participar como
Divulgador de la ciencia básicamente era, o intérprete le llamaban ellos, en un parque nacional, y darme cuenta que había posibilidades de trabajar haciendo divulgación de la ciencia en ese tipo de lugares, conviviendo con la naturaleza, dando pláticas, llegándole a la gente. Esa experiencia a mí en lo personal me marcó muchísimo y me dio así el empujón ese que me faltaba para dedicarme a empezar a realizar mis propios proyectos también de eso. Y otra de las cosas que más me ha marcado es ver a mis amigos haciendo divulgación de la ciencia. Eso me ha marcado mucho. Hay algunos de mis amigos que tienen sus canales de YouTube, que están haciendo videos, que están haciendo cosas muy buenas, y ver su trabajo, cómo es bueno, cosas que tú te imaginas, yo quiero hacer eso, y llegar a verlas, alguien más las hizo y que estaban mucho mejor de lo que tú pensabas que podías hacer. Eso también me marca un montón. Conocer a otros divulgadores, ver qué están haciendo y disfrutar de su trabajo, porque uno también tiene su área de experiencia, pero hay muchas otras cosas en las que puede aprender que también necesita que la información esté un poco más digerida para poderla entender. Siguiente. Creo que voy yo, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia que más me ha marcado? Yo creo que cuando he dado talleres, sobre todo en esta cuarentena, ya sea online de cómo hacer experimentos en casa, o subido videos justo de cómo hacer pues, ciertos experimentos como cómo hacer yogurt, cómo extraer ADN en tu casa, ciertos cultivos, a alumnos que hoy no pueden estar en su escuela, que no pueden estar en los laboratorios. Y la retro que he tenido de que me digan, de verdad extrañaba muchísimo como ensuciarme las manos, justo porque esta parte de la ciencia de hacer cosas, pues creo que es algo que le llama mucho a todos. Y creo que eso es algo que a mí me encanta, como poder ayudar a alumnos o a cualquier persona que pueda sentirse en un laboratorio, porque a fin de cuentas todos lados puede ser un laboratorio, en tu casa, en tu cocina, en todos lados puedes hacer experimentos. La experimentación no se limita a 4 paredes en un edificio de una universidad. Entonces creo que como poder facilitar eso a otras personas ha sido lo que más me ha marcado a mí. Gracias. Bueno, yo creo que no hay una experiencia que me haya marcado porque pues cada experiencia tiene su pedacito aquí en mi corazón, ¿no? Lo digo porque son experiencias como la que estamos participando ahorita. Imagínense ustedes dentro de 20 años, con el favor de Dios, que estemos en el CEBIO, también edición 2040, y que digamos, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha marcado como divulgador de la ciencia? Y que digas, es que yo participé en el primer CEBIO virtual. Eso es algo que nos marca. Entonces, cada experiencia para mí realmente me ha dejado una gran experiencia. Pero entonces, si tenemos que platicar sobre este tipo de experiencias exitosas, es que pues he tenido la oportunidad de trabajar con gente, como le digo, en la sierra, allá en los pueblos altos, allá de Sonora. He tenido la oportunidad de trabajar con la gente acá en la costa, en la gente en el desierto, en los valles. He tenido la oportunidad y fortuna de conocer y coincidir con personas a nivel nacional, a nivel internacional. Y díganme la experiencia particular cuando en 1996, yo como estudiante de la carrera de comunicación, conozco la propuesta de la divulgación de la ciencia. Recuerdo que fue en el 98, cuando hicimos un encuentro regional de divulgación de la ciencia, la doctora Julieta Fierro, yo la miré la primera vez ahí,
con un morral, con un despertador, dándole vuelta al foro y explicándonos la propagación del sonido. Eso yo digo, eso quiero ser yo. Quiero ser un divulgador de la ciencia. Y así como los niños, las niñas miran al jugador, a la jugadora de fútbol profesional y dicen, yo quiero ser jugadora profesional de fútbol o quiero ser gimnasta. Bueno, también los modelos de los divulgadores de la ciencia tenemos que serlo. Para tener nuestros modelos a llegar ahí, a ser divulgadores de la ciencia exitosos. Entonces, el acercar otra vez un telescopio y mirar la luna. Yo ahorita no me la traje, no estoy en mi casa, estoy aquí en la universidad, pero tengo un modelo tridimensional de la luna. Genial, genial. Ese fue uno de mis regalos de cumpleaños y el Levitron de ahorita. Entonces, tenemos que hacernos de esos modelos para crear esas experiencias. Yo les enseñaba ahorita, este es otro de los regalos que me hicieron, estas maravillas. Eso cuando se lo acercamos a nuestra comunidad, realmente nos deja una gran experiencia. La experiencia de hacer programas de radio. Ahorita estamos en una propuesta en la terna de Premio Nacional de Periodismo Científico en la producción de programas de radio para divulgación de la ciencia, precisamente. Pero también haber tenido la experiencia de que me autografiara un libro el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, mexicano, recientemente acaecido su fallecimiento. Pero son nuestros modelos. Díganme ustedes cuál es la experiencia que me ha marcado. Si he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de preescolar, he tenido la oportunidad de estar en terrenos con mucho frío, con mucho calor, de irme en el carro con mi compañero, amiga, a científicos, a dar una plática 70, 80 kilómetros o viajar de lado a lado de la República para exponer el mundo de la divulgación científica. Realmente son cuestiones muy satisfactorias. Los reconocimientos, yo creo que no buscamos reconocimientos sociales, sino buscamos la satisfacción de generar esa extensión de todo lo maravilloso que es la ciencia. Particularmente ahí con ustedes, en la carrera de biología, tienen grandes maestros. Mi gran amigo, el doctor Alf Melling, a quien le mando un gran saludo, yo sé que pueden decir, el Melling siempre anda con la divulgación, ¿sí? Y ese es un modelo de ustedes que lo tienen muy cerca. Ese tipo de experiencias, aprovéchenlas, ahorita que están en la carrera, ahorita que están estudiando, para que después la repliquen y no tengan ese desinterés de ya pasé la materia, ya terminé la carrera, ya no hago divulgación. Al contrario, súmense, vamos a sumarnos a generar esta divulgación científica. Yo ahí tenía una presentación, tengo la presentación, luego se las compartiremos, sobre cómo la gente que participa en los clubes de divulgación científica ha generado los festivales de plantas, de mamíferos, de insectos, de aves. Y hemos impactado en un fin de semana 1,000, 2,000, 5,000 personas. Entonces, platicar de cuál ha sido la experiencia que más me ha marcado como divulgador de la ciencia. No pudiera definirla yo en este momento, pero yo sé que cada actividad que realizamos nos marca, nos deja ese recuerdo, esa sonrisa del niño, de la niña, esa interacción con plantas, con microorganismos, con grandes aves, con peces, con estrellas,
Yo creo que son de las cosas que sí podemos comentarlo, tenemos que transmitirlo y compartirlo precisamente para que se animen, para seguir creciendo en este mundo de divulgadores con la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta de Jesús Homero Rey Murrieta para todos los ponentes. ¿Cómo popularizar, incluso culturalizar, el pensamiento crítico? ¿Y cómo puede el divulgador, además de compartir información y explicar fenómenos naturales, promover ese pensamiento crítico? Adelante. Pues yo creo que, no, fíjate que no sé, yo me imagino que lo que yo haría si tuviera que hacer eso es, pues, cuestionar a las personas y ofrecer varios modelos de respuesta y que ellos decidan cuál es el mejor. Sí, no sabría cómo hacerlo en actividad de divulgación. Yo, digo, si puedo tomar la palabra, pienso que igual es algo como muy de fondo y que tiene que venir desde chicos, yo creo, la parte de cuestionar las cosas sobre todo. No que no se pueda desarrollar después, pero que, pues, que los niños pues tienen justamente esa curiosidad nativa y que poder tener como un sistema que lo guarde y que premie esta cuestionación sería lo ideal. Como divulgador, pues concuerdo con la doctora Fierro, lo único que te queda es, pues, en cuanto puedas dar distintas respuestas o problemas o contestar una pregunta con otra pregunta o tú qué piensas, como poder hacer una interacción más de construir que de dar una respuesta. Creo que sería una manera en la que un divulgador podría ayudar en ese aspecto. Bueno, yo tampoco lo sé, pero yo creo que es un gran reto. Mi amigo Homero, te saludo. El papel que tiene el sistema educativo, ya que en la educación inicial, básica, media superior, pues son muchas las experiencias que nos marcan ahí sí un mal comentario, una mala calificación, una mala interpretación en un examen de matemática, en una práctica de filosofía, por ejemplo. Cosa que nos va a ir limitando. Entonces ese es un gran reto, un gran tema precisamente para la comunidad de docentes. Son los que a final de cuentas tienen en su mano la educación oficial. La divulgación de la ciencia representa un apoyo a la educación formal, pero el desarrollar este pensamiento crítico, también estamos ante una época en la que, en principio, si no le decimos a un estudiante cómo se hizo el pastel y por qué sabe así y por qué lo disfrutamos con tanto gusto, bueno, también tendremos que recurrir a otras estrategias didácticas, incentivar, no sé si sea por el medio del sistema de evaluación, no sé si sea a través de una práctica común, recurrente, el generar ese gusto por desarrollar un pensamiento crítico, una situación donde, vaya, tener ese gusto por enfrentar retos, de preguntarnos por qué suceden las cosas. Son situaciones que no están en nuestras manos ahorita,
pero que tenemos que aportarle a través de mejores prácticas, es lo que considero. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente y última pregunta. ¿Qué consejos le daría a toda persona que desea hacer divulgación científica? Doctora, por favor. Y cómo no. Pues yo le sugeriría que se lo tome en serio, que no es algo que uno pueda hacer en su tiempo libre, que se dedica a ser un profesional de la divulgación para dedicarse a esto. Y además que tiene que ser algo que le agrade y se requiere trabajarlo con el mismo entusiasmo y la misma pasión que cualquier otro trabajo que quiere uno hacer de calidad. Y si uno no tiene ganas de divulgar la ciencia y no sabe cómo, pues que aprenda, que hay cursos muy interesantes en muchos lugares del mundo donde uno puede aprender a hacer divulgación de calidad. Ahora hay personas que lo pueden hacer de manera natural y qué bueno, pero pues entre más aprenda uno y más se profesionalice, pues es más fácil que tenga uno éxito. Siguiente, por favor. Yo creo que empiece. O sea, creo que la divulgación se tiene que hacer tanto de manera informal hasta como lo hace la doctora de manera formal, ya sea, no digo o sea, que empieces, no sé, contándole a tus amigos del mundo de la ciencia, de lo que ves, de contarle a tus papás y luego, pues si en algún punto quieres ser algo más profesional, pues claramente hay no solo talleres, sino también hay muchísima información en más bien como casos de éxito de gente que hace este tipo de divulgación. Entonces, creo que informarte y prepararte, crear bien justamente como estructurar lo que quieres hacer y ser constante, como todo, tienes que tener constancia porque es clave para poder tener un medio de comunicación, sea o no de ciencia, y que lo disfrute justamente porque es algo pesado y si no lo disfrutas solo va a ser una carga más y a fin de cuentas es algo súper apasionante esto de la ciencia y encontrar cómo transmitir esa pasión, creo que es clave de todo comunicador. Y gracias, sería todo. Le daremos la palabra al biólogo Carlos, por favor. Una disculpa, a mi computadora le pareció que era buena idea actualizarse en este momento. Como consejos, yo les daría que primero piensen si van a dedicarse a un tema en particular. Es mucho más fácil dedicarse a un tema específico, pero también pueden ser de algo general. Saber qué es lo que quieren. Pensar cuál va a ser ahí su tema. Por ejemplo, nosotros tenemos como tema las aves. Ese es el tema principal de nuestra revista y sobre eso trabajamos. Estaba viendo, por ejemplo, el Instagram de Edgar, que él es más a biotecnología, biología molecular y cosas así. Si ustedes hacen o escogen un tema un poco más pequeño, es mucho más fácil abordarlo y es mucho menos el trabajo, pero hay de todo. La otra es no tener miedo a trabajar en equipo. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero que alguien más sí las sabe. Colaborar con otras personas, ser multidisciplinario ayuda un montón. Si tú quieres hablar de algo que no sabes, invita a alguien que sepa del tema, no tenerle miedo a colaborar. Y yo creo que muy, muy importante es no sabotearse entre unos y otros.
apoyarse mutuamente. O sea, hay mucha gente que está haciendo divulgación y puede haber personas que a lo mejor no te caen como persona, pero si su trabajo es bueno, tratar de apoyarlo. Eso yo creo que es muy importante. Que somos pocos los que estamos haciendo divulgación y si no nos apoyamos mutuamente es mucho, mucho más difícil. Aquí en Sonora hay muchas personas que están haciendo divulgación de la ciencia. Están los del Nashow, están los de Biologando con Miguel o Biologando con lo que tú quieras. Hay un montón de esos. Pero hay gente haciendo, apóyenlos. Le hace mucha falta. Como les mencionaba antes, es difícil vivir de la divulgación de la ciencia. Si ustedes apoyan a pueden esas personas, no sé, monetizar sus videos de YouTube o monetizar sus canales de Instagram y empezar a tener una entrada de dinero por parte de la divulgación de la ciencia. Eso hace falta. Pero sí, como consejo para alguien que quiere empezar es agarrarse un tema y comenzar, no tenerle miedo. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, lo decía muy al principio, no hay afortunada o desafortunadamente una fórmula, un método muy riguroso para hacer divulgación de la ciencia. Entonces, de los consejos que puedo compartirles esta mañana es que seas proactiva en el campo de la producción. Ayer se cumplieron 86 años de Carl Sagan, por ejemplo, y él hacía videos de divulgación científica, además de entre otras cosas, ¿no? Conferencias, libros. Entonces, aquí con nosotros en la universidad, pues precisamente lo comentaba Carlos, hay que apoyar con los likes ahorita que están de moda, con las vistas. Por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen a la maestra Perla Urquídez, al maestro Eric Ponce con su canal de YouTube, en el que pues comparten su experiencia como tal, comparten esa proactividad en generar materiales de divulgación. Tú también genera tus materiales, sé proactivo en este campo, propón conferencias, propón cursos, propón clubs, que con tu actitud dinámica seas un ejemplo para los demás. Ese es un consejo. El otro es que no seas inconforme, no seas conformista, no te quedes con lo que ya sé, yo soy mejor, yo, ¿no? Aquí la idea es seguir sumando precisamente a la divulgación. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se te ocurre? No seas inconforme, busca siempre que aprender cada día, algo nuevo. La doctora lo dijo. Dijo que está aprendiendo a tocar piano y eso es algo muy genial. A lo mejor no has desarrollado esa habilidad tú de aprender algo nuevo que no estás considerando, pero no seas conformista. Busca cada día aprender algo nuevo, una palabra, un fenómeno natural. Lee sobre arte, historia, ciencia, escribe, desarrolla esas habilidades. Y el otro consejo es que comuniques. Carlos lo decía hace un momento, en la carrera de biología no te enseñan a ser divulgador de la ciencia. En la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aquí en la Universidad de Sonora, bueno, no sé si sea un fenómeno nacional, pero tampoco te dicen que vas a ser un comunicador de la ciencia. Pero hay que descubrirlo. Entonces, la divulgación científica, tecnológica, humanística, implica esos retos de comunicación, implica los retos de elaborar un mensaje definido, dirigido, efectivo, implica definir al público al que te vas a dirigir, implica la evaluación, lo decía también al principio, sobre esa retroalimentación. ¿Realmente el mensaje y la estrategia que utilizaste fue efectiva? Si fue efectiva, felicidades. Si no, hay que reestructurarla para que sea efectiva.
Pero sobre todo, ¿qué consejos le daría a toda aquella persona que desea hacer divulgación científica? Que haga divulgación científica. Que haga, que se atreva, que sea constante, que transmita ese gusto, esa pasión por ese tema, como decía Carlos, de aves, o están los clubs ahí en la carrera con ustedes. Pero si no hay ahí en ese sector, búscalo fuera de él, en otra universidad, en otra institución, con otro divulgador, precisamente para seguir creando esas alianzas, esos grupos estratégicos que somos los divulgadores de la ciencia. Realmente ese es el consejo, es que te animes, que te eches al agua a nadar. Poco a poco vas a ir adquiriendo habilidades, poco a poco vas a ir desarrollando materiales, poco a poco vas a ir generando ese banco de información para compartir con la comunidad, para compartir con los espacios que a final de cuentas se van a abrir, se te van a ir dando de manera natural, pero que no sea nada más una práctica de compromiso, que sea un gusto, una pasión en la que te desarrolles. Ese es el consejo, que hagas divulgación científica. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Les recordamos a los asistentes que cada uno de los datos de nuestros invitados se estarán publicando en las redes sociales de CEBIO. Disculpa, Denise. Cali, ¿quieres hablar? Sí, ok, perdón. Disculpen. Nomás para terminar la idea, así como mencionó ahorita Narciso, que hay gente que a lo mejor y le da pena hablar o le da pena escribir porque no es muy bueno escribiendo. Hay con las tecnologías actuales un montón de cosas que se pueden hacer. Si te da pena estar en una cámara para hacer videos de YouTube, están los podcasts. Si te da miedo que te escuchen o no tienes buena adicción, están los escritos. Si te gusta dibujar, si te gusta, hay un montón de infografías que están saliendo muy buenas de divulgación de la ciencia. Encuentren el nicho. No porque una cosa no les guste o tengan miedo a una cosa, les va a quitar todas las otras posibilidades. Con las nuevas tecnologías hay un montón de lugares por donde llegarle a la divulgación de la ciencia y eso es súper importante. Muchas gracias. Damos por concluido esta sesión de conversación. Muchas gracias. Lisa, por favor. Agradecemos la participación de los ponentes y a todos los que atendieron a esta sesión de conversación llamada Retos de la Divulgación Científica. Hacemos entrega de su constancia digital para la doctora Julieta Fierro Grossman, Narciso Navarro Gómez, Carlos González Sánchez y a Edgar Santiago Botel Villalobos. También se las enviaremos a su correo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Larisa, y a los demás ponentes. Gracias. Gracias. Con todo gusto. Muchas felicidades, CEBIO. Aquí estarán viendo las constancias que se les harán llegar a su correo. Gracias. Al contrario, gracias, CEBIO. Muchas felicidades por esta edición 2020 virtual. Muchas gracias, Narciso, y gracias de nuevo a todos. Que tengan un excelente día. Igualmente, hasta la próxima. Adiós, nos vemos. Gracias. Carlos, gusto en saludarte. Igualmente. Un placer siempre. Igualmente, saludos. Hasta luego.